Hola amigos, sean muy bienvenidos. Hablaremos un poco de fenómenos de transporte, específicamente de transferencia de calor. Hablemos un poco del calor. Todos sabemos que cuando cocinamos en una olla, nuestra comida se calienta, que después de un día en la playa podemos obtener un precioso bronceado. Y en un caluroso día de verano nos refrescamos con un delicioso ventilador. Pero, ¿cómo es que describimos estos tres fenómenos? Definamos primero al calor. El calor es una forma de energía relacionada con el movimiento de moléculas, normalmente asociado a temperatura, y a mayor diferencia de temperatura, mayor el calor transferido. El fenómeno siempre de los siempre ocurre hacia el cuerpo más frío, como el de un esquimal, desde el cuerpo más calientito, como el de una mujer disfrutando de la playa. Solo se detendrá cuando las temperaturas sean exactamente iguales, llegando así a lo que conocemos como equilibrio térmico. Existen tres tipos de transferencia de calor. La primera, la conducción, seguido de la radiación y por último, la convección. La conducción es cuando el calor se transfiere por el contacto directo de dos o más cuerpos y está definido por la ley de Fourier, que dice que el calor es igual al negativo de la capacidad calorífica por el área por el gradiente de temperatura entre la distancia que los separa. Y el ejemplo es más sencillo cuando lo comparamos con quemarse con la estufa. La convección es la transferencia que se da por el movimiento general de un fluido, como es el caso del espejo que se ve en la carretera, que no es más que aire caliente subiendo y el frío bajando. Es un ejemplo de convección libre. Y un ejemplo de convección forzada es la frescura de un ventilador. Por último, tenemos a la radiación. La radiación son ondas electromagnéticas y se transfieren sin necesidad de un medio. Llega a hacer calor al momento en el que choca con una superficie, como los rayos del sol al tocar la Tierra, y está definida por la ley de Boltzmann, que dice que la potencia es igual a la emisividad por la constante de Boltzmann por el área por la temperatura a la cuarta. Para demostrar la transferencia de calor, haremos un experimento. El experimento consistirá en ejemplificar mediante lo que conocemos como una lámpara de lava la transferencia de calor por convección, muy importante, y el calor por conducción. También será útil ya que sabemos que las temperaturas más cercanas a la fuente de calor son mayores y las más alejadas menores, por lo que esto es primordial para el experimento. Para el experimento necesitaremos aceite, etanol, una lata con hoyos, una fuente de energía, de calor, agua del color que sea y un frasco de vidrio necesariamente. Nosotros pintamos el agua con la tinta de un marcatextos. Primero, así es como pintamos el agua, aunque aceptamos hicimos trampa al ya traerla hecha así. Para iniciar, vertemos aproximadamente 2 dedos de alcohol en el frasco. Después, verteremos un poco de aceite para ver la importante diferencia de densidades entre el etanol y el aceite. Si se dan cuenta, el etanol flota por encima del aceite, lo que indica que es menos denso, lo cual es muy interesante ya que se darán cuenta que el aceite es quien terminará por encima. Al verter el agua en el frasco, la mezcla etanol-agua se vuelve más densa, entonces el aceite empieza a flotar, como lo pueden notar. Cuando empezamos a verter el agua, sin embargo, la diferencia de densidades no es abismal, ya que tiene etanol, por lo que nos aprovecharemos de eso. Llenamos de agua hasta una cuarta parte y posteriormente llenaremos casi completamente el recipiente de aceite. Nosotros dejamos un poco de aire en el recipiente, pero no es estrictamente necesario. Después montamos el recipiente sobre la lata agujereada y esta a su vez sobre la fuente de calor. Ya debemos asegurarnos que esté encendida y que permanezca encendida. El fenómeno no es inmediato, debemos esperar a que empiece a calentarse y aproximadamente tarda como 15 o 20 minutos para que puedan ser un poco pacientes. Así es como se ve ya una lámpara de lava. Pero ¿cómo es que funciona?
Bueno, principalmente ya habíamos establecido que eran dos tipos de transferencias de calor. La más importante, la convectiva, y la otra, la conductiva. La conductiva no es realmente la que queremos ejemplificar con este experimento. Sin embargo, es necesario mencionarla. Se puede notar ya que sabemos que la parte más cercana a una fuente de calor tiene mayor temperatura a la más alejada. En este caso, la parte que está más cerca a la lata es la que está más caliente y la que está más alejada, o sea, en la parte de la tapa, es mucho menos caliente. El calor lo que genera los fluidos es disminuir su densidad. Por eso es importante que sea poca la diferencia de densidades entre la mezcla verde y el aceite, ya que el calor que genera la llama es lo necesariamente bajo para que la densidad de la mezcla verde sea lo suficientemente pequeña para ser menor a la del aceite. Entonces, esta diferencia de densidades es la que genera este movimiento. En palabras sencillas, la solución verde se está calentando, por lo tanto su densidad está disminuyendo. Al momento en el que su densidad es menor a la del aceite, podemos ver que las burbujitas brotan, pero al llegar a la parte más fría del recipiente, o sea, la cercana a la tapa, pierde el calor, y así es como la burbujita vuelve a bajar, y sigue este proceso hasta que se termina la llama. Cada burbujita está transfiriendo calor convectivamente cada que baja, ya que lleva el calor de la parte de abajo hasta la parte de arriba del frasco. Y básicamente este es el fundamento científico de la lámpara de lava. Y listo, hasta aquí es que termina nuestro video. Esperemos hayan aprendido bastante después de verlo. Y aprovecho un momento para poder presentarnos. Nuestro equipo está formado por Alberto, Fernanda y mi compañera Lisette. Los tres les agradecemos mucho que se hayan tomado el tiempo de verlo.